Aquí, vale. Por eso dije, removido, ¿ya? Es fundamental, por eso el amor debe ser preeminente dentro de la congregación. Y como dije, una de las cosas que hemos visto en las iglesias es que han olvidado qué significa amar como Dios ama y ha puesto excusas, ¿cierto?, para no hacer su tarea. Entonces, la semana pasada mencioné 4 o 3 aspectos generales sobre el amor. En primer lugar, obviamente, cuando vemos la porción de 1 Corintios 13, podríamos decir que el texto de 1 Corintios 13 no define el amor. Yo he escuchado muchas predicaciones que dicen, bueno, aquí vemos una definición de amor. En realidad no, aquí no vemos una definición como tal del amor. Aquí vemos una aplicación de lo que es el amor. ¿Cómo uno sabe que lo ama? Por acciones, ¿cierto? Uno muestra a otra persona que lo ama porque hace ciertas cosas. Bueno, eso es lo que está pasando acá en Corintio. O en Corinto, en realidad Pablo está diciendo, mira, el amor hace esto y no hace esto, son actividades. Entonces, en ese sentido, obviamente, acá no vemos una definición como tal del amor, sino básicamente la aplicación de ese amor en la vida de la iglesia. ¿Ya? Entonces, y obviamente eso repercute en tu vida con tu esposa o con tu prójimo. En segundo lugar, el amor que se nos menciona aquí son actos, como dije, actividades que se hacen y que nacen de un corazón que ama. Querido, nadie que no haya nacido de nuevo va a poder realizar este tipo de amor. ¿Por qué? Porque es sobrenatural. Y ya nos hemos estado viendo y se han dado cuenta, creo, en el transcurso de lo que hemos enseñado, es que en realidad es re difícil para un hombre natural, un hombre que es del mundo, entender el concepto del amor como Dios quiere que lo entendamos, porque es súper difícil. Y va en contra de la naturaleza humana. Por naturaleza, obviamente, este tipo de amor que se expresa acá es netamente de Dios. Por ende, obviamente se ven acciones, ¿ya? En tercer lugar, cuando consideramos los versos aquí, podemos fácilmente notar que, obviamente, el amor tiene 2 caras. Había dicho que el amor tiene un aspecto positivo, ¿cierto? El amor es, pero también un aspecto negativo. El amor no es, ¿cierto? Se expresa en cosas que se deben hacer y cosas que, por favor, no las hagas. ¿Por qué? Porque vas a mostrar que en realidad no amas como Dios ama. Y ya habíamos dicho la semana pasada, hablando del pasaje en 1 Corintios 13, la primera parte del versículo 4 dice: el amor es paciente. ¿Ya? Ahí en sus textos en la Reina Valera dice otra cosa, así que ahí aprovecha. Ahí está: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. En otras palabras, yo tengo otra versión, acá dice: el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, en otras palabras, querido, eso es básicamente el amor y lo que no debe hacer. Vamos a seguir en esta ocasión contestando la pregunta que habíamos hecho la vez anterior: ¿cuáles son los componentes prácticos del amor? Y Pablo sigue definiendo sus componentes en virtud de lo que no se debe hacer. Entonces, cuando vemos el verso 5, obviamente, verso 5 dice: el amor, si seguimos la idea, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ahora, si la semana pasada encontró difícil llevar a cabo el amor, esta vez la va a encontrar más difícil que la semana pasada, porque en realidad son cosas, como dije, que son antinaturales a nosotros. Por eso el amor acá es el amor de Dios, y obviamente todo aquel que ha nacido de Dios puede amar como Dios ama. Tiene la capacidad, porque el amor de Dios ha sido derramado literalmente en nuestros corazones de tal manera que podemos amar como Dios nos ama. Y es interesante notar que el esposo incluso puede amar a su esposa como Dios la ama. ¿Por qué? Porque tiene el amor de Cristo en su corazón. Entonces eso es predominante a la hora de entender el concepto y a la hora de poder establecer las relaciones. Entonces, lo primero que hace Pablo acá en el verso 5 dice: el amor no hace nada indebido. Ahora, aunque nuestro idioma, y particularmente en este pasaje, y obviamente se expresa en 4 palabras, ¿cierto? Dice el amor, dice no hace nada indebido, hay 4 palabras, ¿cierto? El idioma original solamente hay 2, no son 4, son 2. Y obviamente eso llama la atención, solo son 2 palabras. Y la palabra que es traducida a hacer nada indebido en el Antiguo Testamento a veces es traducida como descubierta o descubrir. De hecho, en Deuteronomio 25:3, Ezequiel 16, entre otros pasajes, van a encontrarla con esa misma traducción, como descubrir. Van a encontrar esta expresión:
desnudez y descubrir. Van juntas. Realmente esa es la fórmula que ocupa Ezequiel hablando de Israel. Cuando Israel iba a ser conquistada, dice, bueno, voy a descubrirte y voy a desnudarte. O sea, van a ver cómo eres realmente. Esa es la idea. Entonces acá en el Antiguo Testamento se traduce así, y en el Nuevo Testamento aparece una vez más, de hecho en el mismo libro de los Corintios, en Corintios capítulo 7, verso 36. Interesante, también la ocupan, y es la única 2 veces que aparece, en Corintios 7:36 y en 1 Corintios capítulo 13. Mira lo que dice ahí en Corintios 7:36, hablando obviamente de la relación marital y obviamente las solteras. Pablo dice aquí, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que se case, que pase ya de edad, y es necesario que sea así, haga lo que quiera, no peca, que se case. Entonces, en este pasaje me pareciera ser que los padres en Corinto lo que estaban haciendo con sus hijas es dedicarlas a virginidad perpetua. Esa es la idea, pareciera ahí dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija, o sea, el padre, ¿cierto? Virgen, que pase ya de edad, o sea, que empieza a correr el tren, ¿cierto? Y dice, y le es impropio el padre, mejor cásese. Pablo en este pasaje dice, bueno, va a tener su lucha, por eso él dice, bueno, para mí es mejor que no se case, se abstiene de lucha, se abstiene de problemas, ¿cierto? Y se dedica al Señor, pero si no tiene esa opción, mejor cáselo. Y esa es la idea acá. Entonces, la idea cuando dice, pero si alguno piensa que es impropio, ya la idea aquí tiene que ver con inadecuado, falta de decoro o de buena educación. Si ves que tu hija es indecoroso, que siga virgen, o sea, hasta vieja, y piensas que eso está mal, socialmente hablando, o es indecoroso, mejor cásala. No pecas, no hay problema con eso, dice Pablo. Esa es la idea de acá. De manera que la idea en el texto de Corintios 13, pues básicamente tiene que ver con no hacer, o cuando se traduce, con no hacer nada indebido, nos habla de la falta de decoro o de educación. En Corintios capítulo 13 es interesante, habla de eso, de falta de decoro o de educación. Y tiene la idea de actuar inapropiadamente o falta de modales. Dice, mira, interesante, el amor tiene que ser realmente bien, diríamos, con buenos modales, sí, la idea. Ahora uno pensaría que eso se ve muchas veces en las casas, ¿cierto? Dice, pero en mi casa, perdón, ¿cierto? Típico. Y aún dice, oye, al hijo, oye, pues, modales, ¿cierto? Le enseñan a los hijos eso, porque dice, pero es impropio. Y a veces también los esposos son más así que las mujeres. Pero uno pensaría que eso es en la casa, pero en realidad en la iglesia es algo parecido. Fíjate que los corintios sufrían, si bien de eso, eran indecorosos. Indecorosos, pero diría, a punto diría, tan mal, sí, indecorosos. Déjame darte algunos ejemplos de los corintios cuando pecaban de esta forma. Ejemplo, podemos ver primero los Corintios capítulo 11, versos 21 y 22, mira lo que dice ahí. Hablando de la cena del Señor, un momento donde se supone que era el ágape, un momento donde la iglesia corintia se juntaba como hermanos y participaban de este acto que para nosotros es tan simbólico. Mira lo que hacían. Capítulo 11, verso 21, ahí está, capítulo 11, ley verso 21 para los que están ahí. 11, 21 y 22, dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Dice, pero ¿cómo? No está, ¿no? Dice acá, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergoncéis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Fíjate, los hermanos de Corinto se juntaban a celebrar su ágape, que sería como la cena del Señor de alguna forma, y algunos empezaban a comer, tenían hambre, ya comamos nomás. Y los otros ya estaban más doblados que un churro, ¿por qué? Tomando. Y Pablo dice, ¿cómo? Por eso dice, yo no solo hago en esto, eso está mal. De hecho, si ven el pasaje van a notar que después dice muchos de ustedes ya están durmiendo, o sea, murieron por tomar la cena del Señor. ¿De qué manera? Indignamente. Bueno, esa es la idea, querido. Cuando Pablo dice ahí que el amor
no hace nada indebido, no hace nada indecorosamente, tiene que ver con este tipo de actitud. Que le da lo mismo al otro. Y no te puede dar lo mismo, querido. Porque el amor no hace eso. Busca el bien del otro. Y eso es algo que, como dije, es contraproducente dentro de nuestra propia naturaleza, porque en realidad a veces nos da exactamente lo mismo lo que diga el otro, ¿cierto? Como dice el amor, no debe comportarse así. Y de hecho, fíjate que este es uno de los ejemplos. Hay otro ejemplo, lo menos en 1 Corintios 6, del 1 al 7, donde los mismos hermanos, fíjate, los mismos hermanos se demandaban entre ellos mismos. Se demandaban. Mira lo que dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros algún sabio ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban demandando ante incrédulos. Dice, pero no hay uno en la iglesia que sea capaz de juzgar esas cosas. Que después dice, ya es malo, ya es una falta que tengan este tipo de pleito entre ustedes. Pero peor, el testimonio, miren. Pero Pablo dice, ¿qué están haciendo? Miren cómo se están comportando. Y eso es muy natural en la iglesia de hoy, ¿no? Muy natural. ¿Por qué? Porque no entendemos qué significa amar como Dios ama. Pablo aquí tenía que ser, y eso son dos, podía sacar una chorrera de problemas de la iglesia de conducta. ¿Por qué? Porque eran queridos, ellos eran vanagloriosos. Eran así, y pensaban que estaban bien. Y el problema es que Pablo dice, no, ¿qué están haciendo? Más adelante dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados en vez de hacer eso que están haciendo? No, pero es que me debe. ¿Y qué tiene? ¿Qué es más importante, un poco de dinero? El testimonio de Cristo. El dinero. ¿Cierto? La plata. Pablo dice, están mal ustedes. Desenfocados totales. Y querido, en la iglesia de hoy se ve mucho de eso. Y cuando alguien quiere aplicar ese pasaje, lo juzgan. Y te lo digo porque lo hizo. Y a veces digo, y a veces pienso yo, ¿será que no leen este pasaje? Porque hay iglesias que juzgan cosas pequeñas. ¿Y qué sentido? No sé, este hermano me debe plata, pastor, ¿qué puedo hacer, hermano? Páguenle la plata, no, y se van a la demanda y todo, y el problema es que el pastor me dijo que no tenía que demandarlo. Obvio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que debo amar a mi hermano. Y debo ser paciente. Voy a tratar de ayudar a tu hermano que también cumpla su labor. Pero ¿qué hace uno fácilmente? Bueno, voy al tribunal, más rápido, sí, más rápido. Pero ¿qué testimonio estás dando de Cristo hacia los demás? Pablo dice ahí, y esto ante los incrédulos. No hay uno de ustedes que sea así, cuerdo, diríamos, un cuerdo que diga está mal eso. Y que les ayude a recapacitar para hacer las cosas como Dios quiere. Como dije, queridos, si la iglesia ya está mal con este tipo de conducta, te va a mostrar que está peor. Porque pasa. E incluso fíjate que no diría, bueno, entre la iglesia pasa. Y te diría que incluso en el mismo Señor Jesucristo le pasó, ¿no te acuerdas? Cuando fue a la casa de un fariseo, entró a la casa y detrás de él vino una mujer pecadora, ¿se acuerdan? Que le lava los pies. Y el fariseo en su corazón dice, bueno, si este fuera hijo de Dios, se sabría quién es esta mujer que es pecadora. Y el Señor lo miró y le dijo, bueno, te digo algo. Habían dos deudores. Voy a traducirlo ya porque no me acuerdo la cantidad, pero uno le debía 10.000 pesos y otro 1.000.000. Y el Señor perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos le amará más? ¿Te acuerdan cuál fue la respuesta del fariseo? Bueno, al que perdonó más. Esta mujer, desde que llegué, han jugado mis pies. Y tú no me diste nada.
Querido, esa cuestión de descortesía en el Medio Oriente era lo único, era lo básico que uno ofrecía cuando iba entrando a una casa. ¿Por qué? Iba con sus sandalias, ¿cierto? Y sus pies se llenaban de polvo, era lo básico que uno debería hacer. O sea, te ofrezco para que te sientes y obviamente te laves los pies para que puedas estar bien. El fariseo no hizo nada de eso. Pero sí era fácil juzgar al otro, ¿no? La mujer pecadora dice, bueno, ella amo mucho. Por eso te digo que son muchos pecados que son perdonados. La actitud, querido. Fíjense, la actitud. Entonces aquí vemos en realidad, querido, que nada, el amor en realidad no debería ser nada indebido, nada indecoroso. Al contrario, brilla más el amor cuando se hace con decoro, cuando se sabe hacer, cuando se habla con cordialidad, con cariño. Obviamente algunos tienen más confianza conmigo que otros, ¿cierto? Y saben que yo los trato así como amigos. Y algunos se ríen más que otros, ¿cierto? Porque soy bueno para chacotar eso, ¿ya? Y saben que soy así. Y la idea es que sea con decoro también y podamos obviamente hablar y reírnos sin ningún problema. Pero querido, eso es parte. El amor debería ser parte, y esta actividad debería ser parte de nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque dice ahí, el amor no hace nada indebido. Otro, no busca lo suyo. Aquí entramos en terreno serio. ¿Por qué? Porque cuando Pablo dice el amor no busca lo suyo, creo que el gran problema, querido, de la falta de amor dentro del pueblo cristiano radica básicamente en esto. Cuando Pablo dice el amor no busca lo suyo, creo que eso, que el problema real y serio del pueblo de Dios en la actualidad tiene que ver con esto. Porque básicamente nos describe. En una pura frase nos describe, no busca lo suyo. ¿Y quién no busca lo suyo? Piensa en ti. Querido, todos los días pensamos en nuestras cosas, ¿no? Estamos buscando lo nuestro. Fíjate que Matthew Henry, un comentarista hablando de esto, dice lo siguiente, dice, el amor nunca busca lo suyo a expensas del prójimo o descuidando a los demás. Hasta prefiere el bienestar del prójimo antes que su ventaja personal. ¿De qué naturaleza buena y amable es el amor cristiano? ¿Cuán excelente parecería el cristianismo al mundo si los que lo profesan estuvieran sometidos a este principio divino? ¿Y es verdad? Fíjate, Matthew Henry para su tiempo dijo una verdad excepcional que me encantó. Dice, ¿de qué naturaleza buena, cuán excelente parecería el cristianismo al mundo si los que lo profesan estuvieran sometidos a este principio? ¿Y es verdad? Y eso dice que no estamos sometidos a este principio. Nos cuesta. ¿Y qué hay? Y querido, hay aquí la raíz de todos los problemas maritales, de todos los problemas sociales y todos los problemas congregacionales. ¿Qué? Cada uno trata de hacer grande su propio reino. ¿Es verdad? Cada uno busca su propio reino. Expandirlo de alguna forma. Fíjate que eso pasa. Nadie busca el bien de los demás, sino su propio bien. Y cuando el creyente entienda, querido, esa realidad, notará que su vida cristiana dejará de ser igual. R.C.H. Lenski dice algo que es cierto también, y dijo lo siguiente: curemos el egoísmo y habremos vuelto a plantar el huerto del Edén. Excelente. Ese es el problema. Es verdad lo que dice él. Cuando dije, curemos el egoísmo y habremos vuelto a plantar el huerto de Edén. La pregunta es, ¿qué estás plantando tú? ¿Un huerto de Edén o una torre de Babel? Querido, esa es la realidad que nos cubre y ese es el serio problema que tenemos acá en esta iglesia y en todas las iglesias. Unas más que otras. Cada uno está buscando expandir su propio territorio, su propio, diríamos, gobierno, ¿cierto? Comillas, de alguna forma para decirlo. Y no les interesa mucho el bienestar del otro. Por eso creo que la canasta de amor es un buen parámetro para ver cómo está la iglesia, cómo está el amor hacia el prójimo, de forma práctica. De forma práctica.
cada cosa que hacemos, queridos, hacemos con un fin y es poder servir al Señor y servir al prójimo. Y eso debe ser algo que tú debes entender. Hoy más que nunca hay gente que necesita. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para mejorar eso? ¿Qué hacemos? Fíjate que hace unos, no menos de un año, estábamos predicando al pastor Antonio. Una de las cosas que veíamos acá era esa quietud en la iglesia, esa, digamos, como falta de actividad de alguna forma. Y una de las cosas que me acuerdo es que en pasaje en el Antiguo Testamento dice, no es tiempo, dice el profeta, de edificar la casa de Dios. Y vuestras casas están artesonadas, están llenas de cosas, pero la casa de Dios está vacía. Eso sí, no es tiempo para edificar. Dice, considera vuestros caminos, plantáis mucho y sacáis poco. Hacen esto y se agotan más. ¿Por qué? Porque se olvidaron de mí. Y esto fue un llamado de Dios a Israel. Dice, miren su vida y piensen. Se supone que cuando uno invierte, ¿cierto? Digamos, un buen chileno, si invierto 10, debería recibir por lo menos 15 o 11. Ellos recibían menos 11. Digo, pero piensa, si invertiste 10 y no quedaste con nada, ¿qué pasó? Algo está pasando. El problema, como les dije, que el pueblo de Israel tenía la misma actitud, empezó a mirar por sí mismo, y las cosas de Dios las dejaron tirar, da lo mismo. Desde ahí donde aparece Esdras, Nehemías, Zacarías, Malaquías. ¿Para qué? Muévanse. Querido, esto es un problema serio de Israel. Fue un problema serio de Israel y es un problema serio de la iglesia. Cuando la iglesia deja de olvidar, querido, para qué está, empieza a mirar por lo suyo. Querido, la iglesia está para dos cosas: engrandecer el nombre del Señor y servir al prójimo. ¿Cómo? Empezando por el Evangelio. Esa es la idea. Estamos para adorar al Señor, querido. Y es una actividad que vamos a hacer hasta la eternidad. Así que si te aburre, creo que te metiste al bando equivocado, porque eso lo vamos a hacer hasta que el Señor venga. Y eso involucra no mirar por lo tuyo, mirar por lo suyo. Eso sí. Entonces Pablo dice, bueno, el amor no busca lo suyo. Otra, el amor no se irrita. Ahora, la palabra que tenemos aquí es una palabra que bien puede ser traducida como enojo. Ahora, si hay alguno que enojado aquí, no piense que estoy hablando de usted, eso dice el texto. ¿Ya? Bueno, el Señor dice acá, el amor no se irrita, o tiene que ver con enoja. Y esa palabra es, obviamente, es el origen de otra palabra que nos habla de ese enojo repentino y arrebatado. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, ya los 10 se fueron, hace rato. Ya contaste hasta 3, ¡pam!, explotó. Como decíamos la semana pasada, los mecha corta, ¿cierto? Ahí están. Bueno, acá dice, no se irrita. ¿Ya? Y esa es la idea de acá, es ese enojo repentino, arrebatado, que nos lleva a una acción o a una emoción particular. Entonces, la pregunta que necesitamos hacer es, ¿es pecado todo tipo de enojo? Buena pregunta. ¿Siempre que me enojo es pecado? Bueno, voy a contestarte esa pregunta con un sí y con un no. ¿De qué? ¿Cómo? ¿Sí y no? Voy a explicarte el sí, voy a explicarte el no. Primero, ya, y comenzaré explicando por qué y cuándo no es pecado enojarse. Ya. Ahora, la segunda vez que encontramos la misma palabra, esta de no se irrita o irritar, ahí, la segunda vez que encontramos esta palabra es en Hechos capítulo 17, verso 16. Y ahí, obviamente, en ese pasaje, Pablo llega a Atenas. ¿Se acuerdan? Está en viaje misionero, llega a Atenas. Y los que han sabido de los caballeros zodiacos, todas esas cosas, dicen Atenas, ya se tiene una idea, ¿cierto? Atenas. Ya, los dioses y todas las cuestiones. Sí, es lo mismo. Ya, no hay más idea. Ya. Bueno, Atenas, un lugar central de idolatría. Y ahí está Pablo. Entonces, cuando vemos el pasaje, dice ahí en Hechos 17 y 16, mientras Pablo los esperaba a los hermanos en Atenas, su espíritu se enardecía. Y esa es la idea. Ese enojo que te lleva por dentro, ¿sí? Esa cuestión que viene por dentro, se enardecía viendo la ciudad entregada, ¿a qué?
esa cuestión no la soportaba. Decía, tengo que entrar por esta cuestión que no puede ser. Y miraba a la gente así como yo me imagino a Pablo así absorto, así, ¿qué están haciendo? Bueno, ahí está la palabra, la misma palabra. Es ahí cuando se enardecía. Ya, y si vemos la causa del enojo aquí en el caso de Pablo, su irritación, no fue porque le trataban mal, no era porque le estaban haciendo personalmente algún tipo de daño, porque le estaban yendo en contra de sí mismo, ¿no? ¿Por qué se enardeció? Por Dios. Fíjate que el punto de quiebre, la diferencia del enojo bueno y el enojo malo es Dios. A eso se le llama celo en el Antiguo Testamento. Esa cuestión que tú no puedes soportar, pero ¿cómo? Y no tiene que ver contigo, pero te molesta, te da rabia, así, pero mira lo que están haciendo. Y pero te molesta, no, si no es por mí, es por Dios, míralo. Mira lo que hace, mira cómo vive, míralo. Ya, esa es la idea. Esa es la idea ahí. Y personalmente creo que eso fue lo que aprendió también del maestro. ¿Por qué? Bueno, el Señor Jesucristo hizo algo parecido. 2 veces. En el centro neurálgico de Jerusalén, el templo. ¿Recuerdan lo que hizo? Pescó una suerte de cuerdas. ¿Y qué dijo? No hagáis de la casa de mi padre, ¿qué? Cueva de ladrones. Y le dijo, te puedes ir, ¿cierto? Así le dijo allá, ándate por favor. No, pescó salgan todas y ¡pa! Y ahí lo dice el texto, ahí se acordaron los discípulos, el celo de tu casa que me consume. Ahí el Señor estaba enojado, imagínate. Y no le importó el sacerdote, el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos, está lo mismo. Todo fuera, chao. ¿Se fijan? Esto es un enojo correcto. Porque no está enraizado en alguna preferencia personal o en algo que le hicieron a él. Es Dios. Mira lo que están haciendo con tus cosas, Señor. Y la Biblia dice airaos, ¿pero qué? No pequé. Entonces, ¿podemos enojarnos? Sí. Pero por las cosas santas y justas, eso sí. Puedes molestarte, puedes enojarte. ¿Por qué? Porque están haciendo algo en contra de Dios y en contra de su palabra. Con razón, querido, enójate. Pero generalmente no tenemos ese tipo de enojo. Diría que el 99,9% de las veces no nos enojamos por eso. Generalmente ese enojo nace por algo que nos hicieron. Ese tipo de enojo nace de ahí. Bueno, como dije, generalmente está asociado a algo que nos han hecho o que son o que han sido personalmente ofensivas en contra de nosotros. Y es eso a lo que Pablo se refiere cuando dice el amor no se irrita, no se molesta. Pero mira lo que me están diciendo. ¿Y cuál es el problema? ¿Se acuerdan cuando el rey David tuvo que salir corriendo por su hijo, Absalón? Bueno, los que no han leído les hago ver la historia. Dice que iba con sus pocos soldados por el desierto y había uno de la casa de Saúl diciéndole, eso te mereces. Y hasta que un soldado se aburrió de David, le dije, ¿quieres que vaya y lo mate? Ya me tiene, yo creo que el soldado hasta aquí con él, mira, esto, y todo el camino diciendo, es por tu culpa, está bien, Dios te juzgó. Y David podría verse enojado y decir, mátalo, ya, aburrió. Pero David le dijo, bueno, si Dios le ha permitido que maldiga, ¿qué puedo hacer? Que Jehová juzgue. Esa es la actitud. ¿Se fijan? En realidad, una de las cosas que pasa, como dije, es que este tipo de enojo es muy normal para nosotros, pero es un tipo de enojo pecaminoso, porque está enfocado en nuestras debilidades, en las cosas obviamente que no nos agradan, porque obviamente interfirieron con nuestros planes o simplemente toma represalias. ¿Es así? Es algo, querido, que es muy natural de nosotros.
nos enojamos y decían, es que me dijo tal cosa, es que tal cosa, y a veces es verdad. Y más te enojas, porque sabes que es verdad. Y eso es un serio problema, querido, porque obviamente ese tipo de personas donde toman represalias o se defienden a sí mismos, empiezan a enojarse y a decir miles de cosas. ¿Por qué? Porque tienen un tipo de ira pecaminoso. Y eso es propio de las personas que quieren salirse con la suya o que quieren que las personas actúen o hagan lo que ellos quieren o piensan. Es así. Y de vez en cuando actuamos igual. Y cuando no pasa eso, ¿qué hace? Se enoja. No estoy pasando lista, por si acaso. Uno en la mente ya es presente, no, otro presente. Ay, conozco uno así. Bueno, querido, ese está mal. Y creo que en lo general todos hemos pecado, ¿sí? Sobre todo con los hijos, ¿o no? Es que te dije que así, y no le diste ni una respuesta bíblica. No, es que yo quiero que sea así nomás, pues punto. Pero no está pecando. No, pero es que está mal. ¿Según quién? Según tú. Y tú eres perfecto, tú eres Dios. No, entonces, haz las cosas como Dios quiera. Y a veces ponemos parámetros humanos que no necesariamente son pecados ni son maldad para Dios. Y hemos pecado con nuestros hijos así. Ahí te das cuenta que en realidad esto está muy de pie a nosotros. Somos así. Jonathan Edwards, un teólogo, uno de los grandes predicadores y teólogo, tenía una hija que padecía de este pecado, ¿ya? Y de este mal. Y un día un hombre se enamoró de su hija, ¿ya? Imagínate una mujer explosiva. Yo digo, Señor, ampara a este ser humano, pero se enamoró. ¿Ya? Se enamoró de su hija y fue a pedirle la mano. Fue a donde Jonathan Edwards, ¿sabes qué? Vengo a pedirte la mano de tu hija. Y Jonathan Edwards, el padre, dijo, no puedo dártela. Y el hombre dijo, pero yo la amo, y ella me ama. ¿Cuál es el problema? Si nos amamos. Jonathan le dijo, no me importa. No importa si tú la amas o ella te ama, no me importa eso. Y cuando le preguntaron por qué, contestó, porque no es digna de usted. Dice, uy, qué lindo, papá, no sabe nada, pero no es digna de usted, le dijo. Y el muchacho dijo, pero ella es cristiana, ¿cierto? Sí, es cristiana, contestó el padre. Y dijo, pero la gracia de Dios puede vivir con ciertas personas con las que no podría vivir ningún otro hombre. Honesto. El padre conoce a su hija. Y le dice, si te la paso, vas a traer el infierno a tu tierra. ¿Por qué? Hay una serie, me acuerdo, de Warner Bros. Bueno, hace tiempo atrás, que se llamaba Katy Kaboom. No sé si alguna vez la vieron. ¿Se acuerdan? Decían que no. ¡Pah! Explotó. Y dice, digo que no. A esconderse. ¿Cuál es la idea? Y Jonathan decía, no. Tú vas a hacer un mal a ti. No podría hacer eso contigo. Bastante honesto el padre. Porque ¿qué quiere un padre? Bueno, que se case. Y yo creo que algunos dicen, llévatela. Te la regalo. Dale. Te doy el problema a ti para sacarte de una. Pero él no se nota que él bien poderoso y piadoso. Dice, no, hasta que ella cambie. Ese pecado está mal. Y hay gente así. Incluso en el día de hoy, ¿cierto? Katy Kaboom. Y no sé si Katy, Kato Kaboom, no sé cómo decirlo, ¿no? El masculino, que dicen que no y explota, se transforma. Querido, está mal esa actitud. Esa actitud no nace del amor. Bueno, del amor de Dios, nace del amor hacia sí mismo. Eso sí. Y se ha puesto como él mismo, como el parámetro de la perfección hasta cierto punto. Querido, lejos sea de nosotros pensar así. El amor que Dios es paciente, no se irrita. Como decía la semana pasada, cuenta hasta 3.000. Y si ya terminó, cuente hasta 10.000.
¿Ya? ¿Para qué? Paciente, tranquilo. Otro, no guarda rencor. Ya, otra actividad. Ahora, otras versiones como la Biblia de las Américas traducen no toma en cuenta el mal recibido. Y creo que esa es una buena traducción del texto y es por eso que la palabra se traduce en la Valera como guardar. Ya, esa palabra era utilizada cuando dice guardar. Esa palabra era utilizada en la antigüedad para hablar de términos contables. Imagínate, esa palabra se utilizaba en la antigüedad para referirse a términos contables, ¿ya? Y tenía que ver como calcular o llevar cuentas. Lo utilizaban mucho aquellas personas que tenían negocios, decían, ok, tú tienes tu cuenta. Y de hecho en la actualidad todavía creo que existen negocios, ¿se acuerdan? Los caseros. Vecino, anóteme un cloret, ok. Creo que existen, ¿cierto? Sí, esa es la idea. Y después finalmente dicen, ¿cuánto es tanto? Pague, ahí está. Bueno, esa es la idea acá, es tomar en cuenta, tiene que ver con esa actividad. Y eso es propio de las personas, obviamente, como dije, que tienen negocios en la actualidad. ¿Ya? Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando utiliza esa palabra aplicada a Dios y al creyente, la aplica de una forma excepcional. Mira, ejemplo, Romanos capítulo 4, verso 8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa, o en otra traducción, no toma en cuenta su pecado. En otras palabras, dice, bienaventurado, dichoso el hombre que Dios te dice, ¿sabes qué? Tu cuenta está pagada, se pagó. Ese hombre dice, es dichoso. Ahora, seamos honestos, ¿a qué hombre no le gustaría no tener deudas? Ya, que amén digo yo no quiero tener deudas. Si usted quiere tener deudas, téngala usted, pero a mí no. ¿Te gustaría tener deudas o no? Bueno, la cuenta con Cristo está pagada, se pagó. Una vez y para siempre. Y de hecho, lo mismo pasa en 2 Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, fíjate, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Otras palabras, dice, no estoy tomando en cuenta, no estoy viendo el libro de cuánto debes, pero para eso, para que quede saldada, hay uno que te la salda. Se llama Jesucristo. Esa es la idea. Cuando cantamos todo lo pagó, todo lo pagó. Pasado, presente y futuro. Todo. Y por eso podemos decir que somos justos. ¿Ya? Y la idea aquí, como dije, de Dios es que la carga de los brazos, la cuenta nuestra, fueron clavados en la cruz del Calvario. Y hoy por hoy podemos ser llamados justos ante Dios por la justicia de ese uno que murió por nosotros. Es excepcional, porque puedo decir, Señor, puedo acercarme tranquilamente ante el trono de la gracia y decir, Señor, acá estoy. Puedo acudir a Él sin ningún problema, sin que me juzgue, sin que me diga, tienes cuentas por saldar. No. Puedo entrar libremente. Y yo creo que los que han tenido serias deudas saben que cualquier llamada telefónica puede considerarse en su contra, ¿cierto? Porque no precisamente te está buscando tu mamá o tu papá. ¿Qué te está buscando? Banco. Me arrastraron los bandidos. ¿Cierto? Ahí desaparecí. Pero el día que las cuentas están pagadas, creo que va a respirar, va a mirar a la cara al banquero, ¿cierto? Aquí estoy. Dime, ¿te debo o no te debo? No. Bueno, podemos presentarnos ante Dios de la misma forma, por Cristo. Entonces, esa es una de las formas en que encontramos la palabra guardar. Pero hay otra forma, cuando dice acá el texto, no guarda que el amor no guarda rencor, en un aspecto negativo. ¿Ya? En otras palabras, cuando el texto dice no guarda rencor, tiene la idea de una persona que tiene un tipo de lista de todas las ofensas o lo malo que le han hecho o le han dicho en contra suya. Esto es más generalmente aplicado a mujeres que a hombres, pero al hombre también le pasa, que ya no son histéricas, como dicen, son históricas. En el año 1557 me dijiste esto, y el hombre, ¿cuándo te dije esa cuestión? Histórica.
La tiene ahí, guardadita, ¿cierto? Bajo la manga. Y en algún país se la vuelta cuando peleamos. Y el hombre ni se acuerda. Ah, tenía esa cuestión. Sí, si tú me lo dijiste y con esto está ahí vestido así, casi le da la fecha, ¿cierto? El año y toda la cuestión ahí. Y el hombre, no. Bueno, esa es la idea. Dice, la guarda, no guarda rencor. No es que el hermano va a decir, ¿sabes qué? Tú me hiciste esta ahí, ¿te acuerdas? La tengo guardadita. ¿Por qué? El amor no guarda rencor porque ama. ¿No ofendió? Querido hermano, no hay problema. Seguimos adelante. Seguimos sirviendo al mismo Dios. Dale, no importa. Vamos. El problema es que no es así. Generalmente hay a veces que guarda rencor. Que está ahí en el corazón humano. Sacar el comunista que llevamos dentro, ¿cierto? Como dice el dicho, ni perdón, ¿qué? Ni olvido. ¿Por qué? Porque no ama como Dios ama. No ama como Dios ama. El día en que ellos amen como Dios ama, van a decir, ahora hay perdón, y ahora yo lo olvido, se acabó. ¿Por qué? Porque uno me perdonó y se olvidó. Echó todos mis pecados atrás y se acabó. La cuenta se pagó. ¿Qué debo yo a alguien y qué me debes a mí? Nada. El problema es que seguimos teniendo ese corazón, querido, lleno de pecado y de maldad. Y es una lucha constante cuando no entendemos que la iglesia debe amar como Dios ama. Imagínate si Dios nos amara a nosotros como nosotros le amamos a Él. Ya estaríamos todos en el infierno, ya de plano. ¿Cierto? No, ya se murió, uno menos. Me ofendió, se enojó. Gracias al Señor que no actúa como nosotros. Que nos perdona una y otra y otra. Y cada vez que tú vas por el mismo pecado te sigue diciendo, te perdono, te perdono. Y a veces nosotros no somos capaces de perdonar, fíjate. Y Dios te dice, pero si yo te perdono todos los días lo mismo, todos los días, la misma ofensa, el mismo pecado, la misma maldad, y tú no eres capaz de perdonar a uno que pecó contra ti. ¿Cómo muere el amor de Dios en ese hombre? En esa mujer que no puede amar así. Y es porque tiene raíz de amargura en su corazón se endureció. Ya no tiene raíz, ya tiene el árbol entero, ¿vale? Tienes que talarlo. ¿Cómo se hace eso, querido? Perdonando. No es fácil. Pero, querido, necesitas aprender a perdonar. Porque si no, vas a tener serios problemas. Fíjate que la mayor parte de problemas que han pasado en los hombres que guardan rencor nacen que empiezan a fluir enfermedades. Se estresan, empiezan enfermedades en su cuerpo y cuando van al psicólogo dicen, yo sé lo que es, que no has perdonado. Y gastaron como 5,000 pesos en vez de leer la Biblia. No guardo rencor. Para decir exactamente lo mismo. Querido, un corazón que ama va a ser un corazón que perdona. Y es algo que debería ser parte de tu vocablo todos los días. Cuando me casé, una de las cosas que me dijeron hacia mi esposa, el pastor Rodrigo en ese tiempo me dijo, mira, hay 2 palabras que siempre tienes que recordar y siempre tienes que decir. Te amo y perdón. ¿Y es verdad? Son las palabras que más vas a ocupar. Te amo y perdón. Me embarré. Voy a tratar de mejorar eso o de no dejar de hacerlo porque te ofende. Y esa es la mejor forma, querido. El problema es, como dije, que cada uno busca lo suyo y ese es el serio problema de la humanidad. Y los últimos 2, no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Ahora, en la actualidad, querido, creo que ya no es tanto, pero muchas veces nos reímos mucho con cosas que son injustas. Y no necesariamente hablando de cosas de rectitud moral, sino incluso de broma en doble sentido, que son cosas injustas. Acá dice el amor no se goza de ese tipo de cosas. Al contrario.
contrario, los analiza y dice, está mal. ¿Cómo me voy a reír de eso? Y en la actualidad creo que el creyente ahora piensa que es parte, como está en el mundo, bueno, están bajo la ley, sí, pero eso no significa que se nos da autoridad para decir cualquier cosa y reírnos de cualquier cosa. Hay cosas que no podemos reír y podemos participar. ¿Por qué? Pues son injustas. Y fíjate, no me puedo reír, pero sí me puedo gozar en la verdad, en las cosas que son realmente justas. En eso sí puedo gozarme. Puedo reír. ¿Por qué? Porque puedo ver la Biblia y decir, sí, eso está bien, eso está mal. Y querido, el problema en la actualidad es que la iglesia, como dije y he dicho, se ha modernizado pero para mal. Y ha dejado entrar el pecado en la iglesia y piensa que es correcto. Y no es algo de ahora, es algo incluso de Corinto. Se lo leí la semana pasada, que incluso en el capítulo 5, si no me equivoco, en el 4, no me acuerdo, creo que en el 4, déjeme ir ahí, había un muchacho, un hombre, un joven, que tenía a su madrastra. Estaba con ella. Mira lo que dice ahí, déjame ir ahí un poquito. Capítulo 5, verso 1 dice: en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal cual no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que algunos tienen la mujer de su padre. ¿Qué? Sí. Ahora, uno quería, los pastores atendieron el caso y se solucionó el caso. No. Dice: y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos, ¿qué? Entristecido. Se gozaron en la injusticia. Yo me imagino ahí al pastor: buena, campeón. Digo, ¿qué? Pero mira lo que está haciendo, está mal. Arrogante. Capítulo 5, desde ahí, verso 1, del 1 de los Corintios. Ahí para que lo puedan ver. Entonces, fíjate, pasó, querido, pasó en los Corintios. Pasa en la iglesia actual, donde pastores, que no deberían ser llamados pastores, permiten el pecado como si fuese cualquier cosa. Al revés, capítulo 5, verso 1, no 1:5. Y eso es un serio problema, querido. Y como te dije, el problema peor, yo digo ya un hermano, pero un pastor. Bueno, el pastorcito que tiene. Dice: de cierto se ve que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual no se nombra entre los gentiles, dice ahí, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, verso 2. Y vosotros estáis envanecidos, de ahí la versión que tengo yo dice: y os habéis vuelto arrogantes. ¿No debéis más bien haberos lamentado? Y eso es obvio. ¿Por qué? Porque es algo injusto. Para que fuese quitado del medio de entre vosotros el que cometió la acción. O sea, se supone que deberían haberse lamentado por eso, y en vez de lamentarse, ¿qué hicieron? Felices. Eso es, no se goza la injusticia. Querido, no te goces cuando hay pecado de por medio. Ponte triste en realidad, porque eso muestra la calidad de cristianismo que eres, o de cristiano que eres. No. Al contrario, cuando veas estas cosas, te tristeza tu corazón. O sea, oye, ¿qué estás pensando? ¿Qué acaso Cristo no fue suficiente con su sacrificio en la cruz? El ser vituperado para que tú encima te burles. ¿De qué estamos hablando? Y en la actualidad hay muchos chistosos de este tipo, ¿no? Queridos, no nos reamos de la injusticia, reámonos de la justicia. Eso sí, que la justicia traiga gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es justo. Eso es lo que dice Dios, amén. Pero no participes de este tipo de cosas, y menos no les llames pecado, llámales pecado. De hecho, ¿te acuerdan? En el Antiguo Testamento dice: ay de los que a lo qué, a los buenos dicen, y a los malos. Y ese ay, no es un ay, qué lata, no, es un ay de juicio. Ay de aquellos que dicen a los buenos malos y a los malos buenos. Porque les va a tocar el 8. Y va a tener que llevar sus consecuencias. Querido, el amor, dice en Corintios capítulo 13, no solo tiene que ver con una
actitud del corazón, sino con un compromiso, con actividades que muestran cuánto amamos al Señor y al prójimo. Por eso Pablo dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, querido. La pregunta para ti es: ¿tú amas así? ¿Amas como realmente deberías amar? Si eres hijo de Dios, puedes decir: sí, amo así, pero me cuesta. Querido, si te cuesta, bienvenido al club. Porque a todos nos cuesta. Pero gracias sean dadas a Dios que podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos bendices, Señor, y porque podemos amar como tú nos amas, Señor, porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones y podemos decir que te amamos a ti porque tú nos amaste a nosotros primero, Señor. Ayúdanos a amar de esta forma, Señor, tan desinteresada, tan ajeno a nosotros, Señor. En realidad es una lucha constante. Somos tan absortos, Señor, en nuestras propias cosas que dejamos de ver al que está al lado. Dejamos de ver al que está al frente. Y muchas veces nos miramos para atrás. Permítanos ver, Señor, en toda dirección para saber a quién podemos bendecir con tu amor de forma práctica y poder ser que tu nombre sea engrandecido y glorificado, Señor, al ver a tus hijos que hagan la verdad, viviendo la verdad. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.